Bienvenidos a este espacio de inquietudes bíblicas, donde nuestro objetivo principal es procurar darle una respuesta según la palabra de Dios a todas esas inquietudes e interrogantes que surgen en el corazón del ser humano. En el día de hoy tenemos la siguiente pregunta: ¿es bíblico bautizar niños? O mejor dicho, ¿habla la Biblia del bautismo de niños? Bueno, en realidad la Biblia no habla del bautismo de niños. En ninguna parte de la Biblia se registra del bautismo de niños cuando hablamos del bautismo en agua. Porque lo primero que nosotros tenemos que entender son dos cosas. Número uno, ¿qué es bautizar? La palabra bautismo viene de bautizar y el verbo bautizar significa sumergir. Y cuando nosotros hablamos del bautismo dentro de lo que es la palabra de Dios, nosotros nos encontramos con que hay diferentes tipos de bautismos. Por ejemplo, está el bautismo en el Espíritu Santo, que de ese bautismo se encarga Jesús, bautismo en Espíritu Santo y fuego. También el mismo Jesucristo describió los sufrimientos que iba a padecer como una especie de bautismo. Pero cuando nosotros hablamos del bautismo de agua, específicamente, la Biblia no registra, no especifica que ningún niño haya sido bautizado. Nosotros podemos ver que hay personas que errados en esta pregunta bíblica, muchos de ellos citan un pasaje bíblico, como por ejemplo el que tenemos aquí en Primera de Corintios capítulo 10, verso 2, donde dice aquí, Primera de Corintios capítulo 10, verso 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ok, sabemos que el pueblo de Israel salió de Egipto y ahí venía todo tipo de personas, venían hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes y también venían niños. Y dice que ellos, esas personas que venían ahí, fueron bautizados en Moisés. Dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Pero nótese que aquí no está hablando de un bautismo de agua, está hablando de un bautismo en la nube, donde dice la Biblia que era el mismo Dios quien iba en esa nube. Pero ¿qué pasó? Hubo una cobertura, ellos prácticamente fueron sumergidos en esa nube, fueron cubiertos de la gloria de Dios que los guiaba en ese mar rojo. Y cuando dice que fueron bautizados en el mar también, hace alusión a cómo ellos fueron, como dice la Biblia, ellos cruzaron por tierra seca, por suelo seco, pero en ningún momento ellos tuvieron contacto con el agua. De manera que dice que las aguas se formaron como dos muros. Había uno a su izquierda y otro a la derecha. Y por en medio de ese muro pasó el pueblo de Israel en suelo seco, dice la Biblia. Entonces, esta es una ilustración que fue como un bautismo para ellos, donde fueron prácticamente como si hubiesen sido sumergidos, pero directamente ellos no tocaron agua. O sea, que directamente esta ilustración, esta expresión no está hablando directamente de que ellos hayan sido bautizados con agua. Por eso es que cuando hablamos de bautismo en agua para niños, este pasaje bíblico no aplica. Además, si nosotros quisiéramos aplicar este caso de bautismo en la nube y en el mar, pues entonces tendríamos que decir que no solamente los niños fueron bautizados, sino que también los animales que iban al junto de los seres humanos también fueron bautizados. Pero usted podrá entender que este pasaje bíblico habla de un bautismo en nube, pero no se está refiriendo a que hayan sido sumergidos en el agua de ninguna manera. Entonces, ¿habla la Biblia del bautismo de niños? ¿Es bíblico bautizar niños? Por supuesto que no. ¿Por qué? Veamos lo que dice Mateo capítulo 3, versos 5 y 6. Dice la palabra, y salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán,
y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. O sea que cuando Juan el Bautista vino a preparar los corazones de los seres humanos, o mayormente del pueblo de Israel, para que recibieran al Mesías, dice que él estaba en el desierto y acudían gente de toda Jerusalén y de Judea, y dice que venían al Jordán para ser bautizados por Juan. Pero observe cómo dice el verso 6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. O sea, en ningún momento podríamos pensar que un niño de 2 años haya sido bautizado en agua por Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque dice que los que eran bautizados eran personas que confesaban sus pecados. Entonces, un niño de 1 año, un niño de meses, un niño de 2 años, un niño de 3 años no está en condición de confesar sus pecados. Aquí lo podemos ver bien claramente. Pero si también nosotros nos dirigimos a Hechos capítulo 2, verso 37 y 38, podemos ver donde dice aquí: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Obsérvese que al hablar del bautismo en agua, Pedro se está dirigiendo a personas adultas, donde los está mandando a arrepentirse y bautizarse. ¿Por qué? Porque el bautismo es para personas que tengan calidad de arrepentirse y se bautizan como en señal de arrepentimiento. Entonces reiteramos que un niño de 1 año, de 2 años, no está en condiciones de bautizarse. ¿Por qué? Porque esa persona no se puede arrepentir. No tiene sentido el bautismo para este niño porque el bautismo es en señal de arrepentimiento. Aquí está bien claro el pasaje bíblico. Ahora bien, ¿qué hacemos con los niños? Bueno, la historia bíblica lo que registra es que los niños son presentados delante de Dios. Dice la Biblia que en cierta ocasión le llevaban los niños a Jesús para que Él los bendijera. Y dice que muchas personas trataban de impedírselo, mayormente los discípulos. Y Jesús les dijo: dejen a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y dice que Jesús les ponía las manos y los bendecía. Los niños lo que necesitan es ser presentados delante de Dios para que Dios lo bendiga. No tiene sentido que los niños se bauticen, porque el bautismo, reiteramos, es en señal de arrepentimiento. Y por último, vemos nosotros aquí en Hechos capítulo 8, verso 12, donde dice la palabra: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Quiénes se bautizaban? Se bautizaban hombres y mujeres. Entonces, ahí está claro, según la palabra de Dios, que el bautismo es para hombres y mujeres que se encuentren en una edad de una conciencia donde ellos estén conscientes que se están bautizando en señal de arrepentimiento. De manera que según la palabra de Dios no es bíblico, no está registrado el bautismo del niño, ya que el bautismo del niño, no está registrado el bautismo del niño, ya que el bautismo tiene que ser en señal de arrepentimiento y el niño no llega a esa condición. Dios le bendiga y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes.